Oramos al Señor. Padre bendito, quiero darte gracias, Dios, por este hermoso privilegio de estar junto con mis hermanos, tu iglesia, para poder adorarte, bendecirte y también compartir este mensaje. Señor, lo que pasa es que en la tierra nada es casualidad. Todo lo permites tú. Y hoy día, simbólicamente, en el Día del Padre, quiero compartir este mensaje con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, usa mi vida en beneficio y en favor de tu iglesia. Sea un tiempo fructífero, Señor, un tiempo grato. Que tu presencia, Señor, sane. Mientras se esté impartiendo tu palabra, pueda correr como un bálsamo sanador y pueda sanar toda enfermedad, toda dolencia. Mientras se predica tu palabra, haya libertad, Dios mío, sobre toda situación de opresión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si pudiera pedirle a alguno de los hermanos que me ayudara. Me olvidé pedirle, si tuviera un plato, ojalá hondo. Me olvidé de algo, pero ahora me acordé. Bueno, quiero hablarles acerca, no sé si puede colocar el título del mensaje, si me ayuda con eso, solamente el título. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, si la trajeron, eso, muy bien. Quiero que podamos ver algunas características de lo que Dios nos muestra en su palabra para poder comprender la diferencia entre la ley y la gracia. Usted sabe que estamos en el tiempo de la gracia, pero antes que Jesús viniera a esta tierra, estábamos sometidos a la ley, ¿cierto? A la ley. Para aquellos que conocen bien la palabra de Dios, la Biblia es una recopilación de libros y hay una división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Gracias. Y la ley nos habla de principio, como nos hablaba aquí el hermano, ¿cierto? De fundamento bíblico con conceptos de estatutos, decretos, mandamientos y preceptos que el pueblo de Dios debía obedecer, ¿cierto? Pero, gracias querido, ¿le echó stevia? Mire que me estoy cuidando. Gracias. Gracias, está bien. Súper, gracias. Después me da el pastelito, para acompañar el tecito. Vengo de Curicó, ha sido un largo viaje, pero al fin llegué y para esta hora he llegado. Para compartir con ustedes. Bueno, a través de la prédica quiero poder desarrollar con profundidad la diferencia entre la ley y la gracia, porque lamentablemente hoy día nos encontramos aún con mucha legalidad, con mucho legalismo en medio de la iglesia. Y muchas veces la gente ha tenido malas experiencias y no vuelven a casa o no se acercan a una iglesia porque de alguna u otra manera los hijos de la casa tal vez hemos cometido el error de ser muy legalistas, muy juiciosos, muy críticos, que por qué se tiñe el pelo, que por qué usa aro, que por qué usa piercing, y no entendemos que Dios mira el corazón de la persona y nosotros miramos la apariencia y muchas veces juzgamos porque anda así con ese pantalón roto, porque no se pone falda y tantas cosas que en vez de atraer a las personas a la distancia. Pero Dios dice que nosotros debemos ser misericordiosos, como vuestro Padre también es misericordioso, porque no debemos olvidar que un día nosotros también estábamos perdidos, muertos en delitos y en pecados, y Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió y nos rescató. Entonces lo que hemos recibido de gracia, también tenemos que darlo de gracia. Así que cuando usted le predique el Evangelio a alguien, hágalo con amor y con misericordia. Bueno, el título de este mensaje lleva por nombre El Padre corrió. Vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo, pero antes quiero colocar harto fundamento bíblico. El pastor me dijo que tenía como 3 horas para poder dar el mensaje. Amén, gloria al Señor. Son pocos textos, son como 25, 30 más o menos, pero vamos a ir avanzando rápido para que vea que venimos a predicar la palabra, porque si no, ¿cierto? No se preocupe. Después vamos a salir a celebrar a los papás. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice el texto:
porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted tiene que ayudarme, ¿ya? Porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ahora, la ley con sus mandamientos y la regla revelaban el pecado y establecía la justicia, pero no nos daba la capacidad de poder cumplirla plenamente. Sin embargo, la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo, ahí en la cruz, ¿cierto?, nos liberta del pecado y a través de esa obediencia nos da la capacidad de vivir una vida de obediencia al Señor. Eso dice Romanos 6:14. Quiero invitarte a otro texto que está en Gálatas 5:1. Aquí el apóstol escribe a la iglesia para hacerle la siguiente aclaración. Le dice el apóstol a la iglesia en Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol le recuerda a los Gálatas y también a nosotros, a todos los cristianos, que la libertad que Cristo nos ha dado no debe ser abandonada, ni debe volverse el hermano a la esclavitud de la ley, porque Él ya nos liberó, ya nos libertó. El apóstol dice, deben estar firmes. Pablo anima a los Gálatas y a nosotros, los hijos de Dios, a mantenernos firmes y a no dejarse llevar por otras enseñanzas o influencias que pueden desviar nuestra atención de la verdad del Evangelio. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero muchas veces hay doctrinas, enseñanzas que quieren desviarnos o desvirtuarnos del camino. El apóstol dice, deben estar libres en la libertad. Ojo, libertad, no libertinaje. Tenemos libertad para vivir bajo su gracia, pero no tenemos libertinaje para pecar. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay más sacrificio. Único y suficiente sacrificio. El del Calvario. A Jesús le costó mucho. Dios entregó lo mejor que tenía a su Hijo. Los padecimientos, el derramamiento de su sangre. Su costado fue traspasado por una lanza. Todo eso para rescatarnos. Por eso no debemos abusar de la gracia. Esta es la libertad que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz, perdonando nuestros pecados y liberándonos de la esclavitud del pecado y de la ley. Y dice el apóstol, hermanos, no deben estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley, aunque es buena, dice la palabra, era una forma de esclavitud porque obligaba a los hombres a cumplirla para poder ser justificados ante Dios. Debíamos cumplir la ley para poder alcanzar la justificación. Pero en Cristo, la libertad en Cristo significa que no estamos obligados ahora a cumplir la ley para ser salvos, sino que nuestra salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. En resumen, este versículo de Gálatas 5:1 es un llamado a la acción para que los cristianos, la iglesia, se mantengan firmes en la libertad que Jesús nos ha dado y que no debemos volver a la esclavitud de la ley o de cualquier otro sistema legalista. Quiero colocar el énfasis en ese tema de legalismo. Para aquellos que leen la Biblia, hay un momento en el Evangelio donde se le acerca un hombre llamado Jairo a Jesús. No sé si conocen la historia. Jairo era un principal de la sinagoga, un líder religioso que ejercía la influencia en toda la comunidad. Él era el encargado de enseñar la ley ahí en la sinagoga. Era un rabino que pertenecía a la secta de los fariseos. Él era un defensor de la ley. Pero ¿sabe qué? Él era un legalista. Él era un legalista. Y quiero que ponga atención con esto, porque mientras ese legalista, mientras ese rabino hablaba con Jesús y le pedía que por favor fuera a sanar a su hija porque se estaba muriendo, de repente apareció una mujer, ¿cierto?, que tenía flujo de sangre y que llevaba ya 12 años. Jairo se acerca a Jesús y le pide que vaya a su casa porque su hija se está muriendo. En ese momento una mujer con flujo de sangre llevaba 12 años padeciendo de una hemorragia continua. Dice el texto que habiendo gastado todo su dinero en médico, no obtenía ninguna solución.
Y ahí está Jairo, hablando con Jesús, pidiéndole que vaya a su casa. En ese tiempo, cuando Jesús predicaba por las aldeas, mucha gente dice que le seguía. Pero en esa gente no tan solamente estaban las multitudes, estaban también los religiosos, los fariseos, los saduceos, doctores de la ley, que eran muy rígidos, que se vestían muy rectamente, ¿cierto? Pero criticaban todo y siempre estaban buscando ver dónde Jesús se equivocaba y siempre lo cuestionaban. Le decían que por qué hacía milagros en el día de sábado, por qué sanaba a los leprosos, por qué daba vista a los ciegos, siempre lo andaban cuestionando. Los legalistas tienen esa tendencia de criticar todo, de juzgar todo, pero lo hacen con rigidez. Esta mujer, imagínense, llevaba 12 años. ¿Cómo en 12 años no había ningún rabino que pudiera poner las manos sobre ella? ¿Cierto? Porque dice la Biblia que pondrán las manos sobre los enfermos. La ley se lo impedía. Las mujeres no podían entrar a la sinagoga. Más encima, si estaba con flujo de sangre, el lugar donde ella durmiera, o se acostara, o se sentara, ese lugar era inmundo. Porque la ley no se lo impedía. Este hombre legalista estaba ahí clamando por un milagro. Estaba pidiendo compasión a Jesús para que sanara a su hija. Pero él era un defensor de la ley y él nunca iba a poner las manos sobre esa mujer porque la ley se lo impedía. Era un legalista. Quiero hacerte esta aclaración. Aquí estamos viendo que Jairo, aunque era legalista, aunque era un defensor de la ley, también experimentó la gracia. Porque Jesús no hace acepción de personas. Sanó a la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Y también fue a sanar al legalista Jairo y sanó a su hija. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso al Señor? Amén. Tenemos un Padre que es rico en misericordia, ¿cierto? Bueno, eso era para colocarle un fundamento bíblico de lo que quiero compartir. Aquí sí que va el mensaje. Parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas capítulo 5. Recuerden que estamos hablando que el hijo corrió. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos la han leído? Poco, ¿ah? A ver, levanta la mano. Estamos grabando, así que para que lo veas. Bueno, es una de las parábolas más hermosas. Para mí la más hermosa. Y también me atrevería a decir que es la más poderosa que narró Jesús. Es importante lo siguiente, porque el hermano cuando pasó a hablarnos de la ofrenda, él dijo algo claro. Dijo, nosotros debemos conocer los principios. ¿Cierto? Yo recuerdo que lo dijo. Y muchas veces nosotros cuando leemos la palabra, leemos rápidamente. Leemos a la ligera o leemos así rápidamente, pero no nos detenemos a ver lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere mostrarnos. Y debemos detenernos. Hay una parte que dice Selah, que tenemos que guardar silencio para que Él también nos pueda hablar. Muchas veces a lo mejor te ha dicho, no, lo que pasa es que Dios no me habla. Si no le habla es porque no lee su palabra. Y si no le habla es porque usted tampoco lo deja que Él le hable. Por eso tenemos que detenerlo la palabra, porque a veces leemos un texto y lo sacamos del contexto. ¿Usted sabe para quién está dirigida esta parábola? Yo le pregunto, ¿usted sabe para quién está dirigida esta parábola? ¿Cómo? Bueno, esta parábola está dirigida para los legalistas. Esta parábola está dirigida para los juiciosos. Y así lo dice la palabra. Lucas capítulo 15 dice en el versículo 1, todavía no lo coloque el otro. Ah, lo tiene. El 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y todos los pecadores para escucharlo. Se acercaban los publicanos, los cobradores de impuestos, las prostitutas, las rameras, los pecadores se acercaban para escucharlo. Y mientras estas personas se acercaban a Jesús para escucharla, encontramos a otro grupo de personas, los legalistas. Estoy leyendo capítulo 15 de Lucas. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y los pecadores para escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, o sea, lo criticaban, lo juzgaban. Mientras Jesús iba predicando el evangelio, sanando enfermos, libertando cautivos, dando vista a los ciegos y predicando la buena nueva salvación, se acercaban los pecadores, las prostitutas, las rameras, ¿cierto? Pero los fariseos ahí estaban juzgando y criticando. Así lo dice el texto.
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: por Jesús, a los pecadores recibe, y con ellos más encima se sienta a comer. Dice ahí el texto, versículo 3. Entonces, dice, él le refirió esta parábola. Entonces, para que usted sepa, esta parábola va dirigida a los legalistas. Mientras él estaba predicando, los pecadores escuchándole, los legalistas comenzaron a juzgarlo, a criticarlo, y Jesús paró la oreja y dijo: me están pelando, entonces yo les voy a dar una parábola. En el Evangelio, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, ¿y por qué tú a ellos le hablas en parábola? Porque a los fariseos le hablaba en parábola. ¿Por qué tú a ellos le hablas en parábola? Y Jesús le dijo: bueno, yo le hablo a ellos en parábola porque tienen oído, pero no saben escuchar. Tienen ojos y no saben ver. Pero a ustedes, a los íntimos, a los que tienen hambre y sed de conocer el corazón de Dios, yo les hablo a cara descubierta. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, cara a cara. Pero no tenemos que ser legalistas, tenemos que buscarlo y en espíritu y en verdad. Bueno, entonces, Jesús le refirió esta parábola a los legalistas. Primero, antes de la parábola del hijo pródigo, le dijo dos parábolas. La oveja perdida, que dice que ¿quién de ustedes se perdió una oveja, ¿cierto? Salió del redil, deja las 99 y sale a buscarla, y la busca hasta que la encuentra, y la toma y la coloca sobre sus hombros y se goza y se alegra? Dice que así será también cuando una persona se arrepienta. Habrá fiesta en los cielos. Después le refirió otra parábola, la moneda perdida. Dice que una mujer perdió un dracma, una moneda se le perdió, y ella empezó a buscarla desesperadamente, a barrer y a limpiar la casa, hasta que la encontró. Y cuando encontró esa moneda perdida, se alegró y se gozó, hizo fiesta. Dice que así también va a ser en los cielos, cuando un alma se arrepiente. Amén. Ahora sí, vamos a la parábola. Parábola del hijo pródigo. Dice, vamos a leer del 11 al 24, querido. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes, dame la parte de la herencia, dame la parte de lo que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, o sea, rápidamente, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició toda su herencia. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia. Y dice el texto que comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que pudiese cuidar a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre, porque ya tenía hambre y todo se le había acabado. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas, o sea, de la comida de los cerdos, pero dice que nadie le daba, ya estaba solo, nadie podía ayudarle. Y volviendo en sí, recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, porque entró en sí, recapacitó, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre rápidamente llamó a su siervo y le dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo. Comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice la palabra que comenzaron
a regocijarse. Aquí estamos viendo lo siguiente. Un joven inmaduro está pidiendo que le adelanten su herencia. En ese tiempo, para el pueblo judío, que un hijo le pidiese la herencia a su padre, y más encima joven, era una deshonra. Lo que estaba haciendo este joven estaba deshonrando al padre y deshonrando a la familia, porque le estaba pidiendo que le adelantara la herencia. Prácticamente es como queriendo decirle: papá, necesito que me des la herencia ahora ya y muérete. Una cosa así. Vemos cómo este hijo, queriendo independizarse, queriendo salir del legado de su padre, de su casa, que lo vio crecer, que lo vio desarrollarse, alcanzar sus méritos, sus metas, está empecinado en salir porque, claro, quiere su libertad, pero no sabía que se iba a enfrentar a una trampa. Dice el texto que rápidamente él tomó sus bienes, tomó la herencia y se fue a una ciudad lejos. Y cuando dice que lo malgastó todo, vivió perdidamente, comenzó a malgastarlo, podamos decir tal vez con drogas, consumiendo alcohol, con prostitutas, con rameras, con juego ilícito. No sabemos qué es lo que hizo, pero dice el texto que vivía perdidamente. Cuando estaba ahí, se le acabó todo, se le acabó el dinero. Y cuando se te acaba el dinero, desaparecen los amigos. Ya no hay plata para las cariñosas, ¿cierto? Para las prostitutas, ¿cierto? Y dice que tenía tanta hambre que deseó comer la algarroba de los cerdos. Empezó a buscar trabajo, nadie quería ayudarlo, y una persona lo manda a cuidar los cerdos. Y para los judíos, el comer cerdo es el animal más impuro, más inmundo, según la ley. No tan solamente este joven había deshonrado al padre pidiéndole la herencia, no tan solamente él había deshonrado a la familia, sino que ahora se estaba deteriorando su propia vida, malgastándose, acostándose con rameras, con prostitutas, contaminando su cuerpo con animales, con carne impura. Imagínate el estado en que estaba esa persona. Bueno, hoy día hay mucha gente así. Hay muchos hijos que se han apartado de casa. Hay mucha gente que no quiere volver a casa y se encuentran en ese lugar. Él creía que podía conquistar el mundo. Claro, con plata, ¿cierto? Con plata en los bolsillos uno se cree Top Gun, que va a conquistar el mundo. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el dinero? Desaparecen las amistades, viene la consecuencia de las malas decisiones, y él se encontraba ahí sumergido en un charco, en una trampa. Pero dice el texto que algo le pasó, algo le aconteció. Yo me imagino a ese joven ahí, sin dinero, solo, sin calzado, perdiéndolo todo, y dice que entrando en sí, comenzó a recordarse de la casa del Padre. Comenzó a extrañar al Padre. Y dijo: ¿cuántas personas, cuántos trabajadores quizás en la casa de mi Padre y en la hacienda están comiendo, sentados en la mesa del banquete, y yo aquí comiendo estos desperdicios? Porque muchas veces, cuando el Hijo de Dios se aparta, se va al desperdicio. Y no estamos juzgando, solamente estamos colocando el énfasis de la valorización de estar en casa, de la valorización de estar con el Padre. Este joven, gracias a Dios, dice que entrando en sí, recapacitó, se arrepintió y dijo: me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. Pero cuando vemos el relato, dice que no le va a decir que le haga como su hijo, sino como uno de sus sirvientes. Y ahí lo que nos está mostrando el texto es que este hijo había perdido su identidad de hijo. Había sido tanto el pecado que se deterioró la identidad de hijo, el sentido de pertenencia a la casa. Porque dice que le diré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros. Ahora, quiero colocar el énfasis en lo siguiente. ¿Usted sabe por qué el padre corrió? Mire, yo me imagino al padre todos los días mirando por la ventana, saliendo por la puerta y mirando si viene mi hijo. Yo creo que cada mañana él se levantaba y lo primero que hacía era ver si regresaba a su hijo.
Me imagino a un padre desesperadamente en su corazón que su hijo se había ido, se había apartado, viviendo tal vez perdidamente y no saber nada de él. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, pero me debería decir que pasaron varios meses, tal vez años. Pero el padre estaba esperando la llegada de su hijo. Y era muy importante que el padre lo estuviera esperando, porque si él no salía al encuentro, algo iba a pasar. Y aquí quiero mostrarle el misterio que está en esta parábola. El hijo se levantó, entró en sí y corrió donde el padre para volver a casa, para poder encontrarse con él. ¿Sabe? El papá no lo estaba esperando con una vara. El papá no lo estaba esperando con una lista de juicio y crítica para recibirlo. Dice que cuando lo vio, lo abrazó, no lo criticó, no lo juzgó. Otra vez volviste a la iglesia. ¿Y para qué volví? ¿Y no te cansáis? Él había pecado grotescamente. Había malgastado su vida, sus bienes, había contaminado su cuerpo. Pero su padre estaba ahí esperándole atentamente. Y ahora quiero decirte por qué el padre corrió. Cuando vemos el Evangelio, vemos que muchas personas corrieron donde Jesús. La mujer sirofenicia dice que corrió donde Jesús. La mujer del flujo de sangre y Jairo corrieron donde los pies de Jesús. La mujer pecadora que iba a ser apiedrada por el adulterio corrió sobre Jesús. Pero ahora es el padre que corre. Es el padre que sale al encuentro para correr a buscar a su hijo. Y aquí le quiero contar por qué. En ese tiempo había una fiesta, una tradición judía, una ceremonia llamada Kesesá. Diga usted conmigo, Kesesá. Esa ceremonia judía se realizaba de la siguiente manera. Cuando alguien se rebelaba contra el padre, cuando alguien le pedía la herencia, deshonraba al padre, deshonraba la casa, la comunidad entera, el pueblo entero, lo que hacía, estaba atento para ver si esa persona volvía a la aldea, si regresaba a casa. Y según la ceremonia, ellos pescaban vasijas, y antes que el joven que volvía a casa llegara a ese lugar, ellos salían al encuentro y pescaban las vasijas y las tiraban al suelo y las golpeaban y comenzaban a maldecirlo. Así como esta vasija, así Dios te haga. Altivo, arrogante, y comenzaban a maldecirlo. Ellos corrían donde volvía el joven, pescaban las vasijas, las quebraban delante de él y comenzaban a maldecirlo. Tú que le abandonaste tu casa, tú que dejaste a tu padre, tú que malgastaste la herencia, tú que caíste en la droga, tú que esto. Por eso el padre corrió. El padre tenía que correr. Por eso yo me imagino al padre todos los días mirando por la ventana, abriendo la puerta. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no viene mi hijo? Han pasado los días, han pasado los meses, han pasado los años y mi hijo no viene. Y miraba a la comunidad, a los legalistas con las vasijas en las manos, esperando para recibirlo. Y dice que el padre corrió. El padre corrió. Te estoy diciendo que el padre corrió a buscarte a ti antes que el legalismo cayera. Y mira, él era cabeza de hogar. Era un hombre con dinero, tenía posesiones, tenía tierra, por algo le dio la herencia. Y que una persona, un jefe de hogar, corriera, era vergonzoso. Para ese tiempo era vergonzoso. ¿Sabe por qué? Porque él para correr tenía que levantarse la túnica. Tenía que levantarse la túnica. Y al levantarse la túnica se iba a ver la desnudez de sus piernas. Pero no le importó avergonzarse. Dice que pescó la túnica, la remontó y comenzó a correr. Y comenzó a correr. Ahí viene mi hijo, ahí viene mi hijo. Y los legalistas ahí llevaban las vasijas, pero él comenzó a correr y no le importó la desnudez. Y dice que salió, tenía que llegar rápidamente, antes que llegaran los legalistas, arrojar las vasijas para darle crítica, juicio. ¿Qué hubiese pasado si ellos llegan primero? ¿Qué hubiese pasado si llegan los legalistas primero a quebrar esas vasijas? A escuchar todos esos juicios, todas esas críticas. Es por eso que el padre corrió, mi hermano. Él corrió, no le importó la vergüenza. Él tenía que correr antes que llegaran la ceremonia del Kesesá. Estamos aprendiendo, primero, que esta parábola estaba dirigida a los fariseos, a los legalistas. Y aquí estamos viendo por qué el padre corrió. Esta es la única parte que va a ver que el padre corre.
En los evangelios va a encontrar que muchas personas corrían a Jesús. Esa ceremonia llamada Quesasa, ¿cierto? Era legalista, como bien explicaba el hermano en el video, arrojaban vasijas, condenándolo. Si el padre no llega antes que el que se sabe, hubiese escuchado todo su juicio, toda esa crítica, y no hubiese entrado a la casa del padre. Se hubiese devuelto. Y muchas veces la iglesia cometemos ese error porque juzgamos, criticamos. Dios nos ayude y Dios nos perdone para no ser legalistas. Pero dice que cuando el padre lo vio y corrió, salió al encuentro, dice que lo besó, lo abrazó, no le importó el olor a caca de cerdo, no le importó, no consideró nuestra bajeza, nuestro zarapo, nuestra inmundicia, no le importó, lo abrazó. Imagínate tú abrazando y besando a uno que venía con olor a caca, mi hermano, que se había acostado con prostituta, que había contaminado su cuerpo con alcohol, con droga, con juego, tantas cosas. Pero lo abrazó y lo besó. Pero ahora este hijo necesitaba ser restaurado. Este hijo necesitaba ser devuelto su identidad de hijo. Porque recuerde que la acusación que iba a hacer el pueblo a través del Quesasa era justamente eso, para condenarlo. El padre tenía que restablecer todo lo que el hijo había quitado. Y dice que primero le colocó una túnica. Le quitó los harapos de inmundicia y le colocó una túnica. Y la túnica significa dignidad. Que Dios nos devuelve la dignidad. También le colocó, dice, un anillo en su dedo que significa y simboliza autoridad. Eres mi hijo. Le colocó la túnica y le colocó un anillo. Este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. En él se complace mi alma. Te devuelvo la autoridad de hijo. Lo que te ha sido quitado, lo que el diablo te ha robado, lo que perdiste en el mundo, lo que tú malgastaste. Se establece tu identidad y tu gobernabilidad como hijo. Tus posesiones son vueltas. Vuelves a ser hijo de la casa y vuelves a ser heredero. En ese tiempo, los siervos y los esclavos andaban descalzos, pero él era hijo. Por lo tanto, le colocó una sandalia que simboliza la restauración de parte del Padre. Le devuelve la dignidad, le devuelve la autoridad y le devuelve la restauración. Diga usted conmigo: túnica, anillo, sandalia. El Señor, mi Padre, me devolvió dignidad, autoridad y restauración. Amén, amén. ¿Sabe qué hizo el padre cuando pasó todo eso? Yo me imagino al padre contento, hermano, si no lo veía. Así cuando yo vuelvo a Curacaví y veo a mis hijos y veo a mi nieto correr, y viene mi nieto y me alegro. Creo que lo quiero un poquito más que mi hijo, parece, porque me hace rabiar menos, yo creo, porque estas canas son de mis hijos, tanta rabia. No crea que es nieve, hermana, no. Entonces el padre dijo que tenía que hacer una fiesta, porque él sabía que cuando volvía una oveja al redil había que hacer fiesta. Y si se encontraba la moneda, había que hacer fiesta. Entonces él dijo: oye, vengan para acá, dejen de trabajar y tráiganme el mejor cordero, el mejor becerro. Vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar. Mi hijo ha regresado, estaba muerto y ahora está vivo. Lo habíamos perdido, pero ahora ha regresado. Y comenzaron a hacer una fiesta, a gozarse, a deleitarse. Imagínate ese momento, todos alegres, todos contentos, todos celebrando, todos comiendo carne y lo más seguro tomándose su vinito, ¿cierto? O alguna chichita de Curacaví, alguna cosita tienen que estar tomando. Yo creo que sí. Pero poquito, hermano, poquito, no mucho. Ahí estaban todos celebrando. Pero ¿sabe qué? La historia no termina ahí. Lamentablemente, esta historia tiene un final triste, porque nos queda otro personaje. Recuerde que un padre tenía dos hijos. Uno se había ido de la casa y había pecado grotescamente, pero el padre estaba celebrando y se había alegrado. Vamos a ver qué pasó con el otro hijo. Hubiese sido muy lindo que ese hijo hubiese entrado a la fiesta
escuchó y vio lo que estaba pasando y entra a la fiesta, abraza a su hermano, se comienza a gozar con su padre, comienza a celebrar, a comer, a deleitarse y se acaba la historia a un final feliz y todos son felices. Pero eso lo cuenta Hollywood, ¿cierto? Vamos a leer ahora capítulo 15 del 25 al 32. Dice el texto: y su hijo mayor, ¿estaba dónde? Su hijo mayor estaba trabajando. Su hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando vino, se acercó a la casa, dice que escuchó la música y la danza, comenzó a escuchar la celebración. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué es lo que está pasando, qué es ese ruido, esa danza. Entonces el criado le dijo: oye, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberlo recibido bueno y sano. O sea, únete a la fiesta. Y dice el versículo 28, entonces dice, ¿qué dice el texto? Se enojó. Dice el texto que el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Él no quería entrar a la celebración, estaba enojado. Y veamos a nuestro Padre que es rico en misericordia. Lo mismo que hace con el hermano menor, lo hace con el hermano mayor. Y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Por tanto, salió entonces su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo enojado, ahí conversando con el padre, le dijo: Padre, he aquí, tantos años yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero claro, cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes, tu herencia, con rameras, con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero escúchame, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Aquí vemos la reacción y el comportamiento del hermano mayor. No se alegró, no disfrutó. Dice el texto que se enojó y no quería entrar en la casa. Y veamos lo que acontece. Él perfectamente podría haber entrado a la casa y haberle preguntado al padre: Padre, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? Pero era tanto su orgullo, era tanta su rabia, era tanto su rencor, que no se permitió hacer eso y llamó a un criado para preguntarle: ¿por qué no va a la casa si vive en la casa? Y le pregunta al padre, y le pregunta a unos criados y le dice: ¿qué es lo que está pasando? Y en vez de alegrarse y disfrutar de ese banquete, dice que se enojó y después conversa con el padre como queriendo justificarse y le dice: pero yo todos estos años estoy contigo, todos estos años te he servido, todos estos años he trabajado contigo, y a lo mejor podríamos decir: yo siempre me congrego, ¿cierto? Yo no falto a la célula, yo siempre estoy en la oración, yo siempre estoy contigo, apoyándote, ¿cierto? Podemos identificarnos. Y este hombre comenzó a abrir su corazón. Quiero contarte lo siguiente. El hijo mayor no era pródigo, pero también estaba perdido. Se quedó en la casa, pero no disfrutó lo que era suyo. Él no sabía disfrutar lo que era suyo. Vivió siempre con su padre, siempre vivió con él, pero no sabía pedirle con confianza. Se quedó enojado fuera de la casa mientras otros estaban celebrando adentro. Tenía al padre en la casa, pero le hizo las preguntas a un criado. Nunca se fue de la casa, pero le estaban rogando que pudiese entrar a la celebración. Sirvió por años, pero ¿sabe lo que esperaba? Él esperaba reconocimiento. Este hermano mayor esperaba reconocimiento. Todos estos años te he servido. Ni siquiera un cabrito me has dado. He trabajado contigo arduamente.
pero tú te comenzaste así a malgastar tu herencia dándoselo a este que malgastó con rameras y prostitutas. Pareciera injusto porque el amante de la ramera está recibiendo misericordia y él quizás está exigiendo lo suyo, pero aquí vemos que él no conocía al Padre. Él no lo conocía. Vivía en la casa, estaba en la casa, venía a los cultos, estaba todos los domingos, no faltaba la célula, estaba la oración, pero no se daba el tiempo de conocer el corazón del Padre, de escuchar al Padre. Jesús tenía 12 discípulos y solamente uno de ellos se acostó y se arregochó ahí en el pecho del Maestro. Uno solo de 12. Y muchas veces somos también como ese pueblo que Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque nuestro legalismo, nuestro rencor, volvió entonces ahora que toque la guitarra. Volvió, lo dejan coordinar, lo dejan predicar, está a cargo de esto. Y somos igual que el hermano mayor, juzgando, criticando. Y de esa manera estamos haciendo lo mismo que los judíos, quebrando vasijas sobre ellos. Porque nuestro legalismo, nuestra rigurosidad crítica, juiciosa, y nos olvidamos que Dios nos colocó un anillo, nos olvidamos que nos colocó una túnica, nos olvidamos que nos colocó una sandalia, nos olvidamos y no somos misericordiosos con ellos. ¿Sabe qué? Este hermano mayor estaba preocupado de los bienes materiales, en vez de alegrarse con él. Si era tan buen hermano, ¿por qué no fue a discipular al hermano menor? No puede salir todavía, está muy joven, vaya a malgastar todo, te va a ir mal. Está muy inexperto, afanado trabajando. Ni siquiera fue un buen hermano para aconsejarlo. Y le dice al padre, claro, malgasta tu herencia. Y aquí vemos que el amor al dinero, colocando el énfasis solamente en la herencia, en vez de decirle, Padre, yo me gozo también con mi hermano, celebremos juntos. Claro, con malgastáis. Con primero le diste la herencia, la malgastó. Ahora están matando el becerro más gordo, colocando el interés económico por encima del bienestar de su hermano. Y muchas veces nosotros somos así, juiciosos y legalistas. Y que Dios nos ayude para no ser de esa manera. ¿Sabe qué? Pero lo más triste de este hermano, que no tenía intimidad con el Padre. Porque si tú vives en casa, tienes perfectamente ir al refrigerador, abrir la puerta, sacar y acostarte en el sillón de tu papá, prender el televisor y todo el asunto, porque vives en casa, eres hijo. Todo lo que tú tienes, le dijo, es tuyo. Él no hacía uso de su identidad de hijo. No usaba los beneficios de hijo. Le dijo, todo, ni un cabrito me has dado para malgastar, para compartir con mis amigos. No tenía identidad de hijo porque no sabía pedir. ¿Y sabe lo que resulta esto? Que no conocía el corazón del Padre. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dice el texto que Él subió al monte para orar y así poder escoger a sus discípulos. ¿Cierto? ¿Lo ha leído? Pero léalo detenidamente. Dice que Él oró para escoger y escogió a los que Él quiso, pero para dos cosas: para estar con Él y para enviarlos a predicar. ¿Es bueno predicar? Sí. ¿Es bueno ganar gente? Sí. Es la gran comisión. ¿Es bueno hacer célula? Sí. Pero recuerde que Él los escogió para dos cosas: para estar con Él. Primero, para estar con Él, para conocerle, para intimar. Por eso Jesús le decía, ora a tu Padre que ve en lo secreto y cierra la puerta, y ahí tú solo, tu corazón a cara descubierta, y déjalo que Él te hable, que Él te ministre, porque Él te va a recompensar en público lo que tú hablas en privado con Él. Pero Él no lo conocía, y Jesús nos dice que los envió para dos cosas: para estar con Él y para enviarlos a predicar. ¿Es bueno predicar? ¿Es bueno ganar discípulos? ¿Es bueno levantar células? ¿Es bueno hacer la buena obra que Dios nos encomendó? Sí, porque es la gran comisión. Pero si yo no tengo intimidad con el Padre, si no conozco su corazón, todo eso va a ser en vano.
Debemos conocer la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra, comernos la palabra. El Señor le dijo, esta palabra tú las escribirás y la atarás como una señal en tu casa, la escribirás en los postes de tu casa, andarás de ella hablando por el día, la enseñarás a tus hijos y los hijos de tus hijos. Y cuando tú hagas esto, te va a ir bien. No conocía al Padre y había colocado su énfasis en los recursos financieros de la casa. Estaba preocupado por malgastar el dinero. Pero recuerde, Jesús nos llamó para dos cosas: para estar con Él, para conocerle, para escuchar su corazón. Hoy día nosotros necesitamos mucho conocer su corazón, su palabra, porque vienen tiempos muy peligrosos, donde aún si fuere posible, los escogidos van a ser confundidos. Jesús nos advirtió lo que cuesta seguir a Cristo, y van a venir y ya están viniendo con ideologías, con sistemas religiosos, sometiendo a los jóvenes, adoctrinándolos con ideologías de género, con el comunismo, con la rebelión, queriendo sacar a los jóvenes de la iglesia. Por eso nosotros necesitamos detenernos, hermanos. Está bien trabajar, está bien emprender, estamos emprendiendo y gloria a Dios por eso, pero necesitamos tener tiempo a solas con Él. Debemos restaurar el lugar secreto, porque la iglesia muchas veces cae en activismo. El martes reunión de las Dorcas, el miércoles reunión de varones, que el jueves la reunión de los líderes, el viernes el evangelismo 1, el sábado el evangelismo 2. ¿Y cuándo tú estás a solas con el Padre? No estoy diciendo que está mal, pero no podemos dejar de hacer lo uno sin hacer lo otro. A eso me refiero. Vaya a las células, congréguese, venga los domingos, congréguese, asista a los seminarios, a los cursos que el pastor le comparte. Gloria a Dios. Pero recuerde entrar a la recámara secreta, ahí al lugar santo, donde no hay intervención humana, donde usted está con Él a cara descubierta, donde no podemos esconderle nada y podemos decirle tranquilamente: papá, papito, me cuesta esto, tengo luchas, tentaciones, debilidades, ayúdame con esto. Y también puedo ahí levantar mis manos y adorarle y bendecirle: te necesito, Señor, te necesito tu presencia, necesito tu gracia. Pero necesitamos conocer al Padre y no colocar el foco como hermanos legalistas, ¿cierto?, que están juzgando y criticando a los que vuelven, porque en último tiempo muchas personas van a volver. Y esas personas han estado con rameras, con prostitutas, narcotraficantes, drogadictos, alcohólicos. Van a volver a casa, porque dice la palabra que mucha gente de pueblo, lengua, tribu y nación volverán antes del día grande y terrible del Señor. Será un día grande para nosotros porque estamos esperando su regreso, pero terrible para aquellos que no lo reciben. Por eso necesitamos ser misericordiosos. Último texto, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Ponga atención con esto. Dice el Señor: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. A nosotros no nos corresponde criticar. Un discípulo le dijo: oye, pero mira el trigo, y si cortamos el trigo, la cizaña, si cortamos la cizaña, no, déjenlo que crezcan juntos. Vendrá el tiempo, con la hoz, el dueño de la siega, ¿cierto?, vendrá con la hoz y él va a cortar. Y dice que él va a cortar y va a arrancar y va a separar el trigo de la cizaña y va a separar al cabrito de las ovejas. Pero no nos corresponde a nosotros criticar, no nos corresponde a nosotros. Y si vamos a juzgar, dice que debemos juzgar con justo juicio. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros hacemos juicio sin misericordia, también seremos juzgados sin misericordia. Pero bendito sea el Señor, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque en esa cruz
Él clavó todos nuestros pecados. Había un acta que estaba en contra nuestra. Había una acusación legal de parte del diablo que le pertenecía, porque antes éramos de Él, pero Él nos trasladó a la luz admirable, y esos decretos eran en contra nuestra. Y Él la clavó en la cruz y despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, y dijo: consumado es. Toda deuda ha sido cancelada, todo ha sido cancelado. Hay anillo en tu mano, hay vestidura nueva, hay calzado. Así que levántate, ponte en pie y vamos a adorar juntos al Señor.